En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a este curso que hemos llamado, por una parte, Peregrinos de nuestra Fe, pero pues el día de hoy vamos a empezar con el tema de un comentario. Le pusimos a la antropología cristiana. Ya después, meditándolo un poquito mejor, también pudo haber sido un comentario desde la antropología cristiana. Le hemos querido llamar peregrinos en primer lugar, pues porque evidentemente vamos de paso en este mundo, ¿verdad? Pero en este mundo hemos recibido la revelación de Dios. Y esta revelación de Dios es la que nos va a ayudar justamente a hacer la reflexión de estos temas que vamos a tratar, que como vemos en la lámina que tenemos frente a nosotros, vamos a hablar un poquito de la antropología, de la escatología, de la ética y de la evangelización, todo desde el punto de vista del cristianismo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar sin más preámbulo con el primero de nuestros temas, que es el de la antropología cristiana. Y es que el estudio de la antropología cristiana es también uno de los primordiales porque, en primer lugar, desde antes de hablar de cristianismo, hablar de la filosofía, vaya, siempre se ha reflexionado en torno al ser humano, siempre. El ser humano ha sido objeto de estudio de las más diversas ciencias. Y en el sentido justamente del estudio, el cristianismo pues no se queda atrás. Entonces vamos a hablar un poquito de antropología cristiana. ¿Qué es esto de la antropología cristiana? Vamos a adentrarnos en primer lugar haciendo eco del significado del término, ¿sí? El término antropología cristiana es un término compuesto, si nos damos cuenta, dos hermosísimas palabras. Y una de las formas muy bonitas de acercarnos a los términos, no la única y no siempre la más exacta, pero sí muy iluminadora, es la cuestión etimológica. Así que vamos a ver de dónde viene para empezar esto de la antropología cristiana. Bueno, anthropos en griego significa hombre en el sentido de ser humano y logos es, para empezar, una de las palabras más difíciles de traducir del griego al español porque puede significar muchísimas cosas. Por ejemplo, nosotros decimos que el logos se encarnó, ¿verdad? En el Evangelio de Juan el logos se hizo carne, pero a veces ustedes recuerdan que se traduce como y el verbo se hizo carne, y a veces se dice como y la palabra se hizo carne, pero ya desde ahí traducir logos como verbo, como palabra, nos remite a cosas muy distintas, porque un verbo siempre es dinamismo, siempre es movimiento, mientras que una palabra puede ser más estática, más permanente. Pero, por ejemplo, hay una materia que se llama lógica, que viene de logos y significa razón también, ¿verdad? Entonces, la palabra logos es muy amplia. Entonces, aquí, ¿cómo la vamos a entender? Cuando hay alguna ciencia que conlleva esta raíz, siempre se dice justamente así, estudio, tratado o ciencia. Por lo tanto, la primera parte será antropología. Etimológicamente hablando, antropología es el tratado sobre el ser humano, la ciencia que versa sobre el ser humano, el objeto, en, voy a decirlo así, en filosofía por lo menos, distinguimos dos tipos de objetos y permítanme decirlo rápidamente. El objeto material que responde a la pregunta ¿qué? Y el objeto formal que responde a la pregunta ¿cómo? Y estamos en el ámbito del estudio. Entonces, ¿qué se va a estudiar? Objeto material. Se va a estudiar al hombre. Esa es la antropología, ¿verdad? Pero la segunda palabrita es la que nos va a decir el cómo se va a estudiar. Y es que la segunda palabrita, el segundo término es cristiana, porque puede haber una antropología eh,
no creyente, una antropología budista, una antropología de muchas formas de verla, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver la antropología, pero desde el cristianismo. Esta segunda palabra nos va a remitir justamente al cómo vamos a estudiar al ser humano. Y para que nos entendamos rápidamente, pues el ser humano se puede estudiar, por ejemplo, a razón de mm, de sus emociones, de sus pensamientos, y así lo voy a decir de momento para que sea muy rápido de entender. Y entonces, ¿qué ciencia estudia el ser humano, pero en sus intelecciones, en sus emociones, afectos y demás? La psicología, ¿verdad? ¿Qué ciencia estudia al ser humano en sus relaciones, así con los demás? Pues la sociología. Entonces, ¿qué ciencia estudia al ser humano? Primero, en cuanto a ser humano, la antropología. Pero después, ¿cómo lo va a estudiar? Pues lo va a estudiar a razón de la luz de la revelación de Dios. Por eso es cristiana, ¿sí? A la luz de la revelación de Dios. Recordemos que nosotros eh, admitimos, en primer lugar, que Dios es conocido y deja, de hecho, lo dirá San Agustín con algunas hermosas palabras, deja en el corazón de cada quien el deseo de Dios, el deseo de que lo encontremos. Y ese deseo de Dios que tenemos, a eso le llamamos religiosidad. El hombre es un ser religioso por naturaleza, pero no solamente eso, sino que Dios ha querido revelarse. ¿Y a quién se le reveló en primer lugar? Decimos a Abraham, ¿verdad? Ahí donde empieza la historia de la salvación, a partir de Abraham en adelante, por supuesto, hasta llegar a la plenitud de la revelación con Cristo. Entonces, la antropología cristiana es el estudio del ser humano a la luz de la revelación de Dios. Dicho de otra manera, aunque no es exacta, aunque no es precisa, podríamos decirlo, es el estudio del ser humano a la luz de la Sagrada Escritura. No es preciso, porque la teología, aunque tiene por alma la Sagrada Escritura, la teología abarca mucho más que únicamente la Biblia. Sigamos adelante entonces. ¿Cuándo se origina un estudio antropológico? Pues miren, dicen así algunas frases, desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano es ser humano, es decir, desde que se tiene las características necesarias para llamarle a este ser humano, desde entonces el ser humano se ha preguntado por sí mismo. Hay una característica del hombre que no comparten otros seres, aunque ahorita en un momento más vamos a ver que de hecho compartimos varias características con otros seres, pero hay una en particular que no la compartimos con los demás. Y esta característica es la de la reflexión, la conciencia de los actos, de las consecuencias y el volver dentro de nosotros. Nosotros reflexionamos, los demás seres no lo hacen. Entonces, por ejemplo, mm, mm, en un animalito muere un animalito y luego vemos videos que el otro compañero pues ahí lo está como rascando, pero es por instinto que le está rascando para que se levante. No comprende la muerte y no reflexiona en torno de la muerte el animalito, el perrito, gatito, lo que sea. En cambio nosotros sí. Y esta reflexión que hacemos, por ejemplo, sobre la muerte, sobre la vida, sobre el mal y demás, pues todas estas reflexiones nos mueven muchísimo. Entonces es necesario o ha sido necesario que se haga un estudio formal sobre todo esto. Por eso el origen del estudio de la antropología es la eterna inquietud del hombre por saber quién es, de dónde ha venido, hacia dónde se dirige y cuál es su misión en este mundo, que como sabemos, esto responde a las famosas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué hago aquí? ¿Verdad? Entonces es el origen, digamos así, más espontáneo. Ya después se va sistematizando la ciencia de la antropología y pues bueno, se hacen tratados y manuales de antropología, pero la verdad es que el estudio del ser humano en sí mismo viene desde su propia naturaleza. Seguimos. Para nosotros, mira, aquí esta frase es preciosísima. Para nosotros, estas respuestas van a encontrar, o mejor dicho, esas preguntas van a encontrar respuesta en Jesucristo, ¿verdad? Dice la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II,
el misterio del hombre, ese quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es más, regreso por aquí, por ejemplo, y rápidamente, por si alguien tiene ahí a la mano, rápidamente podríamos buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Es una cita que tomo yo de batalla para entender esta parte. Y en este Evangelio dice en el versículo 3, a mí me encanta, Juan 13:3, me encanta porque dice, sabiendo Jesús, ahí está primero el nombre, ¿no? Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa y demás, ¿no? Pero ese versículo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, y ahí están respondidas esas preguntas tan inquietantes. Primero, ¿quién soy? Pues soy un hijo de Dios, ¿verdad? Si Dios es el Padre, entonces yo soy el Hijo. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. ¿De dónde vengo? Pues de Dios. ¿Hacia dónde voy? Hacia Dios. ¿Y cuál es mi misión en este mundo? El amor, ¿sí? El amor que se va a verificar justamente en mi relación con Dios. Mientras mejor esté mi relación con Dios, mejor voy a amar. Mientras más estirada o confundida esté mi relación con Dios, no voy a saber amar, ¿verdad? Entonces es necesario pues que veamos, repito, por eso es que cuando decimos el misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque cuando uno ve la figura de Jesús, se entiende a sí mismo. Voy a decirlo de la siguiente manera. Ya ven que a veces decimos, y ahorita van a ver específicamente una aplicación de esto, a veces decimos, no, no, es que de veras tengo un amigo, una amiga, algún conocido, que lo hicieron y rompieron, ¿qué dicen? El molde, ¿verdad? Bueno, pues sí y no. Sí, porque evidentemente todos tenemos, escucha la palabra que voy a utilizar ahorita porque la retomaré, todos tenemos una personalidad distinta, sobre eso vamos a regresar, pero no es cierto porque de hecho todos hemos sido creados a imagen de Jesucristo, ¿sí? No, es que Jesús es el hombre que dio eh, esa, voy a llamar así de momento, esa figura para que el ser humano fuera como Él. No tan solo estamos llamados a ser como Jesucristo, sino que Jesucristo fue el molde del ser humano. Esto alguna vez fue, a mí me encantó, porque ya ven que pues Jesús se hace hombre, ¿no? Como tal. Y yo en su momento decía, bueno, pues que también obviamente Jesús toma apariencia humana, pero en alguna de esas revelaciones privadas y demás, hubo una afirmación, no recuerdo a quién, que a mí me encantó como lo dijeron, ¿eh? Porque me encantó que la idea es que cuando allá en el cielo, por así decirlo, y obviamente no lo puedo afirmar para que lo creamos todos, pero a mí me ayudó a entenderlo, ahí, cuando en el cielo se pusieron de acuerdo las personas, las tres personas divinas, en la encarnación, eh, para eso, o mejor dicho, en la creación, para eso Dios le preguntó a Jesús, cuando te encarnes, ¿qué figura vas a tomar? Y tomando en cuenta la figura que iba a tomar Jesús, es como se creó al ser humano. Eso es una belleza. Yo, obviamente, no es una cosa que podamos afirmar tajantemente, ¿no? Pero efectivamente podemos ver en Jesús no solamente, fíjate, la meta, cómo tenemos que llegar a ser, sino de dónde hemos venido. ¿De dónde hemos venido? Entonces, en Jesús se aclara, vaya, el misterio del hombre. Ahí podemos ver cómo podríamos ser justamente si hubiéramos quedado en esta línea continua. Bueno, pero entonces, aquí recién dije una palabrita que les dije, ahorita la voy a retomar, ¿verdad? Porque por una parte está el ser humano, el anthropos, y por otra parte está la persona. Hay un concepto relacionado que es el de persona. Ahí es donde cada quien es diferente. Es decir, si yo entro a un salón con 20 individuos, y obviamente, ¿no? Que haya también 30 mesabancos, un pizarrón, 5 ventanas, lo que tú quieras que haya en ese salón, pero haya 20 individuos,
yo puedo decir, mira, estos 20 son seres humanos. Y evidentemente que los 20 son seres humanos. No voy a errar. Pero si tú me dices, ¿y quién de ellos tiene este pasado? ¿Quién de ellos tiene estas heridas? ¿Quién de ellos tiene estos sueños? Uf, pues ya estuvo que no supe. Eso es la diferencia entre persona y persona, ¿sí? Si nos vamos a la esencia, todos somos seres humanos, pero si nos vamos a nuestra persona, somos diferentes. En la antigüedad, la palabra persona, hay otra etimología por aquí, la palabra persona significa máscara del actor. Aquí pongo unas de estas mascaritas justamente. Personaje teatral o personalidad que viene del etrusco persu o fersu y este del griego prosopon. Y es que se le llamaba persona justamente a aquellos actores que se ponían esas mascaritas para poder pues hacer su papel, ¿no? A lo mejor recuerden ustedes la película de El Estudiante, una película mexicana grabada en Guanajuato. Muy bonita la película y mucho más bonito Guanajuato, pero justamente allí, para que puedan los jóvenes actuar, pues el actor principal, el protagonista, les da unas máscaras. Pues hagan de cuenta que esa máscara era como la llamada persona y el individuo hacía el personaje, ¿verdad? Esto es importante, van a ver por qué, porque algunos creen que el concepto de persona no ha evolucionado, y por supuesto que ha evolucionado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esto porque después en la ronda de preguntas y respuestas vamos a poder aclarar un poquito eso que estoy diciendo. Hay algunos que creen que, por ejemplo, si no estás en contacto con otro, si no hablas con otro, entonces no eres persona. Bueno, ya verán, ya verán. Pero de aquí el concepto, un poquito más legal, ¿verdad? Pasó también a ser usado en la época romana para referirse a quien era titular de derechos. Y justamente en estos días, vamos a hablar un poquito de ética en otro tema, pero en estos días hay, a mí me sorprendió porque en su momento había un debate sobre si, por ejemplo, en el vientre de la madre, el ser que había dentro de la madre era o no ser humano. Y había mucho debate, pero me acuerdo que hace un tiempo, la verdad es que es hasta triste entenderlo, empecé a ver que los que debatían ya no debatían si era un ser humano, decían, es que es un ser humano, lo que no es persona. Ah, y entonces como no es persona, no tiene derechos, ¿verdad? Entonces fíjate cómo cambió ya la argumentación, porque se dieron cuenta de que jamás iban a poder negar que el individuo dentro de la madre era un individuo de la especie humana, un ser humano, ¿verdad? Entonces como ya perdieron, por así decirlo, dieron batallita por ahí, pero dijeron, no, pues sí es un ser humano, pero no es persona. Y en parte porque les digo, porque todavía no está en contacto con otros, porque no es autosuficiente, porque no es independiente, tantas cosas, pero bueno, entonces ahí viene. Nosotros tenemos que ir un poquito más allá, porque tenemos que entender a la persona humana el día de hoy. Y, queridos hermanos, el día de hoy la persona humana se encuentra tal cual entre el caos y la confusión, ¿verdad? En nuestra actualidad vemos que esa pregunta de quién soy yo ya no es tan fácil responderla, de verdad. Hoy, hoy lo que veo mucho es que no tan solo no respondemos quién soy, sino que más bien tratamos de responder quién no soy. Yo no soy este, yo no soy esto, yo no soy aquello, perdón, yo no soy tal cosa, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y estamos como que en búsqueda de esta identidad porque hemos perdido justamente el faro, hemos perdido el norte para poder entender hacia dónde dirigirnos, porque depende de lo que seamos, es hacia dónde nos vamos a dirigir y es cómo vamos a actuar justamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, queridos hermanos, que veamos que estamos entre el caos y la confusión, pero he usado este binomio justamente porque me interesa retomar una forma de solucionar el caos y la confusión. Y es que este binomio aparece, por ejemplo, en la escritura, cuando dice que al principio todo era caos y confusión. Pero uno, había un viento de Dios que aleteaba por ahí. Entonces, primera esperanza para nosotros. Recuerda que a pesar de todo este caos, de toda esta confusión que estamos viviendo,
y que no pensemos que son los peores tiempos porque no estuvimos en otros donde también hubo, vaya, herejías, por ejemplo, a morir y estuvo bien difícil, persecuciones a morir y uno cree que la época que le toca es la más difícil, no sabemos la verdad, pero siempre está el Espíritu aleteando cerca de nosotros, primer punto. Y segundo punto, este caos, esta confusión terminan en cuanto Dios habla. Por eso es necesario que hablemos de la persona a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de la palabra de Dios. Y de hecho la palabra de Dios es justamente Jesucristo. Jesús es el Logos, la palabra de Dios. Bueno, para hablar de la persona humana hay que hablar de su origen. Y el origen del ser humano lo podemos tratar desde varias perspectivas. Por ejemplo, desde la ciencia. El origen del ser humano. Aquí ponemos rápidamente una tabla acerca de la evolución y hay gente que no se ha enterado de que nuestra iglesia para nada rechaza la teoría de la evolución. Para nada. Hay gente que aún cree que, mal informada, muy mal informada, que aún cree que nuestra iglesia rechaza esa teoría que llamamos, bueno, a ver, la iglesia lo que puede rechazar es el evolucionismo, no la teoría de la evolución, el evolucionismo, que es llevar justamente al extremo una evolución, y vamos a llamarle así, una evolución que no ha requerido para nada de Dios, ¿sí? Sino que es autoexplicable, por así decirlo. Eso sí, ahí sí ya no llegamos a tanto, pero la teoría de la evolución no contradice en nada la doctrina cristiana. Pero es que la doctrina cristiana a veces tampoco la conocemos, por eso creemos que sí la contradice, y caemos en el otro extremo, que es el famoso creacionismo, y que pues Dios creó así tal cual como dice el libro del Génesis al ser humano, ¿no? Pues el día de hoy sabemos que la teología es muy mesurada, es muy seria, por supuesto, y tiende a explicarnos cómo ha estado el asunto. Y en cuanto al origen del ser humano, no tiene ningún problema en absoluto para decir que es, vaya, la teoría de la evolución, decía San Juan Pablo II, pues es más que una teoría, para empezar. No podemos nosotros negar que realmente ha habido evolución. Eso, insisto, no contradice la doctrina cristiana, porque la doctrina cristiana, ahorita vamos a ver qué es lo que dice realmente, ¿no? Bueno, la ciencia tiene lo suyo, ¿no? Decíamos, el universo tiene poco menos de 14.000 millones de años de existencia, la Tierra tiene entre 4 y 5.000 millones de años de existencia, y el ser humano, en cuanto a ser humano, 200.000 años. Dice, no, tenemos bien poquito tiempo en este mundo, así es, tenemos muy poquito tiempo en toda la historia, somos uno de los seres más nuevos, por así decirlo, ¿no? Había todo, por así decirlo, menos seres humanos, pero un día pues empezó a existir, ya saben, este tipo de vida muy simple que después se fue evolucionando justamente y en nuestro caso pues llegó hasta este punto. Recomiendo leer el libro Para Salvarte, al menos esta parte justamente del inicio, donde habla el padre Jorge Loring de la evolución a la par de la teoría, o mejor dicho, de la doctrina cristiana. Bellísimo y da una información muy interesante. También desde la filosofía, y aquí es donde me voy a tener un poquitín más para poder explicar, un poquito más que la ciencia, por supuesto, o mejor dicho, más que detenerme más, voy a ser un poquito más esquemático. En, Nosotros abrimos los ojos y vemos que hay multiplicidad de seres. Por ejemplo, existen las piedras. Las piedras sabemos y vemos, realmente no hay por qué dudar, que tienen un componente material. Tienen lo que podríamos llamarle de momento cuerpo, ¿no? O sea, son materia. Pero si yo les digo, hace poco le comentaba a unos alumnos, ¿no? Si yo tengo una piedra aquí y un palo por acá, y te digo, pégale un palazo a la piedra, pues se lo pegas, ¿no? Muy bien. Pero si yo te digo, a ver, a una planta, así en una maceta, pégale un palazo, híjole, como que ya no. Si yo te dijera, a ver, a este animalito, ¿no? Casi, casi para que sea más dramático, este pollito de colores, pégale un palazo. No, pues como crees, ¿no? Nos damos cuenta de que hay distintas conformaciones de seres. Porque la piedra decimos es que no siente la piedra, no tiene vida. Exacto. Existe, tiene materialidad, tiene una corporeidad, pero es inanimada. Y con inanimado podríamos decir rápidamente que no tiene vida. Punto. Las plantas, por su parte, tienen también componente material y ellas sí son animadas, tienen alma. Las plantas tienen alma, pero es un alma vegetal.
pero no tienen sensaciones como las tienen otros seres que son más complejos. Las plantas tienen alguna forma de interactuar con su ambiente, pero no es la forma del sistema nervioso, por ejemplo, de los animales, ¿sí? Entonces, ahí viene el tercer grupo. Justamente los animales tienen su componente material como las piedras, como las plantas, son animados a diferencia de las piedras, pero a semejanza de las plantas, son sensibles, ellos sí sienten como tal, pero son irracionales, ¿sí? Y decíamos, si no reflexionan y demás. El ser humano, fíjate, comparte la materialidad o corporidad, comparte que es un ser animado que tiene alma, comparte que es un ser sensible, lo distingue la racionalidad, por eso a veces le llamamos al ser humano animal racional, pero sobre todo el ser humano es un animal, pues, es un ser espiritual. A ver, pero aquí hay que entender un poquito esto. Aquí lo pongo, permítame, no sé si a ustedes les salió este aviso, pero a mí sí me salió un aviso sobre el tiempo que nos queda. Nos quedan más o menos 10 minutos o menos. Rápidamente entonces, rápidamente. Tenemos cuatro tipos de seres. Las piedras, componente material, inanimadas. Las plantas, componente material y animadas. Animales, cuerpo y alma también. Y el ser humano, cuerpo y alma. Pero aquí hay una cosa. Hay algunos que dicen que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. No. Recordemos, y otra vamos a ver, que los únicos principios para hablar de un ser humano es cuerpo y alma. Entonces, esto del espíritu es una cosa que no tiene que ver directamente con la naturaleza humana. En todo caso, lo que podemos decir es que el alma del ser humano es un alma espiritual, pero no es que haya un tercer elemento. De hecho, ahora lo vamos a comentar rápidamente. Esto pues nos lleva a hablar de la unidad de la persona humana. Bien, pero también podemos hablar del ser humano desde la fe. Ya vimos desde la ciencia, ya vimos desde la filosofía y ahora veamos rápidamente desde la fe. Pues miren, no hay mucho que buscarle, porque la fe, voy a decirlo así, ¿no? Es clarita, muy, muy clarita. La fe nos dice que el hombre es un ser que le debe todo, su existencia, su esencia, su subsistencia a Dios. ¿Cómo lo dice el libro del Génesis? Bueno, dice que Dios creó al hombre con barro y todo esto, y que insufló en sus narices aliento de vida. Y ese aliento de vida, pues ya algunos dicen, pues es el espíritu. Bueno, insistimos, ¿no? Lo que el Génesis quiere decir, de hecho, en los relatos que llamamos relatos de la creación, el Génesis no quiere explicar cómo fue creado el hombre por una sencilla razón, no sabe. ¿Verdad? Ahora, si alguien dice y se pone un poquito fundamentalista, no, claro que dice, pues vas a tener muchos problemas, porque hay dos relatos de la creación y los dos son contradictorios. Entonces, si tú me dices, claro que lo dice, estás en graves problemas. Hoy sabemos que son géneros literarios, son narraciones literarias, los dos primeros, y que no quieren decir cómo fue la creación del ser humano, cómo es el origen del ser humano, porque no saben. No sabían los escritores, pero sí sabían una cosa, que Dios es el origen de todo y que entonces de Dios viene nuestra vida. Por eso es que dice en esta imagen, insufló en sus narices aliento de vida, porque nuestra vida viene justamente de Dios. Entonces el origen del ser humano va más por ahí. Este origen divino, por así decirlo, del ser humano, es el que nos da nuestra naturaleza, decíamos, y nuestra dignidad como personas humanas. Yo luego les digo, pregunta de examen, ¿en qué radica la dignidad de la persona humana? ¿En qué ha sido creada a imagen y semejanza de Dios? ¿En qué ha sido creada y ha sido insuflado en ella aliento de vida? ¿En que Dios mismo ha tramitado su existencia y su subsistencia? Entonces, muy, muy bonito esto, ¿eh? Viene, vaya, en esta línea. Permítame leer por aquí rápidamente. Fíjense, para que veamos unas grandes diferencias, ¿no? Las decisiones de los animales solamente obedecen a su instinto y a su sentir. En cambio, las decisiones de los seres humanos deben obedecer a su espiritualidad, a su amor, a su inteligencia y a su libertad. Porque no cabe duda que el ser humano es uno, muy complejo. En él
Existe una parte biológica, una parte psicológica, de afectos, de emociones, de pensamientos, una parte social y una parte trascendental. Él, como vimos, es cuerpo y alma, es esa unidad preciosa. Y en él hay, por ejemplo, unas facultades tremendas que llamamos inteligencia, voluntad y libertad. Entonces, cuando nos preguntamos qué es el hombre, pues es que de verdad, el mismo Salmo 8 nos lo recuerda. Ya el escritor del Salmo 8 decía, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. El hijo de Adán para que de él cuides. Y pues yo creo que justamente ahí está la respuesta, ¿no? Si el mismo Dios nos está cuidando, es porque debemos ser realmente importantes. Así que, como decimos, a veces te encuentras en tu casa, no, o no en tu casa, a lo mejor heredas una casa de un tío, lo que sea, y ves en un cuarto muchos triques, pues los voy a vender, y vende los triques que tienes ahí en tu cuarto, perdón, en el cuarto del que era de tu tío, y dices, pues esto cuánto puede costar, 5 pesos, 10 pesos, y ahí vendes todo, y de repente encuentras una carta donde dice, te la dejó tu tío, y dice, querido sobrino, querida sobrina, pues cuando vendas lo que hay en este cuarto, te pido que cuides mucho en vender esto, porque es un tesoro invaluable. Si puedes, quédatelo. Y si tienes por alguna necesidad que venderlo, véndenlo carísimo, porque es algo sumamente importante. Así nos pasa a nosotros. A veces olvidamos lo importantes que somos, a veces no sabemos que somos más que una evolución, aunque pertenecemos a ella, que somos más que una configuración de cuerpo y alma, que somos más que seres corpóreos y anímicos o animados, sino que somos hijos de Dios y que esta configuración física, esta configuración intelectual, emotiva y demás, esta corresponde justamente a la imagen de Cristo, a la imagen que Él quería de nosotros. Así pues, cuando nos vendamos, permítanme decirlo de esta manera, es una mera alegoría, cuando nos vendamos, pongámonos un buen precio. Vale la pena ser hombre, ser humano. Hasta Dios fue ser humano. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.